buenas tardes a todos. Esto es Espacio Jurídico en Click Radio TV. Saludamos a todas las emisoras amigas de Click Radio. Conmigo, pues como ya es habitual, está María Villella, psicóloga forense, especialista en asuntos legales que le llegan desde el punto de vista psicológico a su despacho, y Laura Díaz Cañadas, directora de comunicación, que también es una habitual del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Fenomenal. Fenomenal en este lunes lluvioso. Lunes lluvioso, Lunes cambio con de lluvia. hora. A mal tiempo, buena cara, ¿no? A mal tiempo, buena cara. Eso. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que es un tema grave, un tema importante y un tema de candente actualidad, que los medios de comunicación pues se hacen eco del mismo, porque hay una sensibilización social muy grande con este tema, como es la violencia de género. Mariana, ¿a ti te llegan a tu estudio, a tu despacho, muchos asuntos relacionados directa o indirectamente con la violencia de género? Sí, me llegan. Me llegan casos directamente de supuestas víctimas y luego casos, digamos, que se mezclan con casos de asuntos civiles de familia, de esos muy a menudo. Cuando hablas de supuestas víctimas, ¿a qué te refieres? Me refiero a asuntos de familia de parejas que se están divorciando. Ajá. Y en el momento que están con un divorcio contencioso, con conflictividad, pues la señora en cuestión, normalmente suele ser así, pone una denuncia por maltrato, ya sea maltrato psicológico o lo que quiera decir, muchas veces por supuesto maltrato psicológico, porque no hay pruebas objetivas en la mayoría de los casos. Y bueno, pues empieza un procedimiento paralelo de violencia de género. Bueno, pues este tema lo vamos a tocar dentro de un ratito, ¿vale, Marian? Sí, me lo voy a anotar porque este procedimiento paralelo, yo voy a explicar a la audiencia todo el tema relativo a la violencia de género. Tengo que decir que, entre una de mis especialidades, probablemente una de las más importantes en cuanto a que me he dedicado a ello desde el principio de la instauración de la ley de violencia de género, es el de la violencia de género. Además, formo parte del turno de oficio del Colegio de Abogados asistiendo a las víctimas de violencia de género y también a los acusados por violencia de género, con lo cual tengo una experiencia forense bastante importante. Y vamos a tratar el tema desde todos los puntos de vista, sin ningún tipo de prejuicio. Vamos a dejar fuera lo políticamente correcto. Voy a intentar dar una explicación a la gente de lo que vemos los abogados y en los tribunales prácticamente todos los días. Cuando tenemos una guardia de violencia de género podemos tener 4 o 5 víctimas de violencia de género si la guardia es de víctimas, o si es de imputados, pues 4 o 5 imputados, porque más el colegio note. Y luego particulares, evidentemente, tenemos muchísimos. Y es verdad que existe una cara oculta de la moneda, por decirlo de alguna forma, que también, como dice María, es cierta y que es la utilización perversa de un problema gravísimo, como es la violencia de género, para fines que no son los correctos. Vamos a tratar de todo ello. En primer lugar, todo esto, la preocupación por la violencia de género evidentemente es lógica, porque es un problema candente. Cuando un problema causa tantísimas víctimas y, por ejemplo, en el año 2023 llevamos ya 50 muertes, porque a pesar de todas las campañas y a pesar de los esfuerzos que se hacen, no funciona la ley de violencia de género, no funcionan las políticas de violencia de género, porque ya hay 9 o 10 asesinatos más que el año pasado. Es a raíz del convenio de Estambul, que es una reunión de ministros del Consejo, de los miembros del Consejo de Europa, que se reunieron en Estambul en 2011, cuando se decide que todos los países de la Unión Europea tienen que esforzarse en la persecución de la violencia de género. Es a partir de ese momento donde además se hace una definición de la violencia contra la mujer, que dice que es una violación de los derechos humanos, que lo es, y una forma de discriminación contra las mujeres. Y define ya la violencia de género como todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad en la vida pública o privada. El elemento fundamental de esta designación de la ley de violencia de género, lo que dice el artículo 3A del convenio de Estambul, es que es violencia basada en el género.
Pero luego veremos cómo nuestro Tribunal Supremo no solamente dice que tiene que ser una violencia basada en el género, sino que dice que cualquier violencia contra una mujer, se entiende que ya es una violencia de género. O sea, al principio de la instauración de esta ley había dudas sobre si lo que había que defender en el juzgado cuando un hombre, por ejemplo, era acusado por violencia de género, o cuando una mujer denunciaba legítimamente por violencia de género, era que se producía una situación de menosprecio, de menoscabo, de limitación pues del valor de esa mujer por medio de estos actos de violencia física o psíquica. Pero el Tribunal Supremo, ante tales dudas, vino a decir en una de sus sentencias más importantes en este ámbito, que es la de 20 de diciembre de 2018, que cualquier violencia contra una mujer en el ámbito de la pareja o expareja o relación de hecho es violencia de género. Con lo cual, pues esto limita muchísimo, evidentemente, el derecho de defensa de los hombres, porque no es lo mismo una violencia basada en, vuelvo a repetir, en menospreciar, en humillar, en limitar, en vejar a la mujer, que una violencia que pueda ser fruto de una discusión como pudiera entenderse entre un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer. Entonces aquí es donde vienen los miedos y las dudas que se plantean, porque si cualquier violencia contra la mujer es violencia de género, pues entonces el hombre en este sentido, pues sí es cierto, y vamos a dejarlo políticamente incorrecto, que aunque haya muchísimos maltratadores, también hay otros que son víctimas de estas denuncias. ¿A esto te referías, Marian? Me refería a esto, sí. Que en muchos casos se archivan, pero otros no, y es muy desagradable que me he encontrado con muchos casos que a un señor X le vienen a buscar la policía, se le llevan, ya pasa la noche en el calabozo, se pone a disposición judicial y luego quizás a veces pues no le ven, sale digamos absuelto porque no ven que haya ningún elemento que indique que haya habido maltrato, pero otras veces continúa la causa. Y hay una investigación porque han dado como creíble el testimonio de la mujer para luego al final demostrarse que no fue así. Uh-huh. Luego al final estos casos, como hay hijos por medios, ellos no quieren denunciar por falsa denuncia, o sea que hay mucho. Y me he encontrado casos incluso con luego pruebas que se han encontrado objetivas. Podría contar un montón de casos de este estilo, de haber grabado luego, porque los abogados sabéis que a veces aconsejáis, poner una grabadora e intenta grabar las conversaciones para que haya pruebas. Y me he encontrado con pruebas de señora encerrada en un baño, por ejemplo, gritando como abras y la puerta, me voy a rajar la cara, cosas así, barbaridades así. Alguien que no te puedes imaginar que esa persona que parece que da una cara fenomenal ante la sociedad está diciendo esas barbaridades de que se va a rajar la cara y va a decir que se lo ha hecho marido. Bueno, yo tengo que decir... Y yo lo he escuchado, esos audios, o sea, que esas cosas ocurren. O sea, yo tengo que decir que hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo, efectivamente. Buenos, malos y regulares. La mayoría de las denuncias son denuncias reales. Sí. Incluso hay muchas mujeres que no denuncian. Hay mujeres que están sufriendo maltrato físico, maltrato psicológico. Hay hombres también que sufren un duro maltrato psicológico y que tampoco pueden denunciar porque la ley no les ampara. Pero estamos hablando de la violencia contra la mujer. Existe una violencia física que es evidente, una violencia psicológica, y también existen violencias económicas, etcétera, que llevan a muchas mujeres a no denunciar. Por el otro lado, pues claro, el hecho de que se esté protegiendo legalmente a las mujeres, creo que con lógica, pues conlleva a una utilización perversa por parte de algunas, pues como todo en esta vida. Pues siempre existen las excepciones, que no son mayoría, pero que en el ámbito del derecho de familia pues no son limitadas. Cuando evidentemente un hombre y una mujer han roto cualquier vínculo de cariño, cualquier vínculo de respeto y cualquier vínculo de consideración mutua, en los divorcios, que vale absolutamente todo, y a veces mal aconsejados por profesionales, pues se lleva a denunciar cosas que no son ciertas porque, por ejemplo, una denuncia de violencia de género impide que pueda haber custodia compartida. Si se inicia un procedimiento por violencia de género ya no hay custodia compartida. Lo cual, por otro lado, en cuanto a la atribución del uso y disfrute de la guardia y custodia de los hijos,
pues cuando hay violencia de género, evidentemente, la guardia y custodia de los hijos se va a atribuir a la mujer. Entonces también el domicilio familiar. Es decir, además ahora que se está incluso haciendo que estudien los jueces perspectiva de género para que la ley se aplique con una perspectiva de género, esto supone una verdadera indefensión para los hombres, lo cual no implica que no exista la violencia de género, que existe, es un problema gravísimo, pero es un problema que habría que atajar desde un punto de vista, creo que más educativo que legislativo, porque esto es meter un elefante en una cacharrería. Evidentemente, la mujer que presenta pruebas de que existe violencia de género debe ser amparada absolutamente. Existe el derecho de presunción de inocencia, el principio de presunción de inocencia. Se dice en muchos artículos que se ha perdido el derecho a la presunción de inocencia. No. El juez, si no existen pruebas, va a absolver. Pero sí existe un protocolo que es absolutamente injusto. Es decir, yo he llevado un caso, sinceramente, creo que significativo, donde hubo una agresión mutua, una agresión de la mujer al hombre, y la denuncia se produjo por parte del hombre que llamó a la policía. La policía, el protocolo que lleva es apartar al hombre y a la mujer, cada uno en una esquina de la habitación. Y entonces preguntó al hombre qué había ocurrido, denunció los hechos y preguntó a la mujer, y la mujer lo que vino a decir es que estaba siendo maltratada durante mucho tiempo. Bueno, pues el que terminó en un calabozo de la policía fue el hombre, que luego fue absuelto por falta de pruebas. Es decir, el asunto se archivó, ni siquiera llegó a procedimiento, no fue absuelto, se archivó. Pero ese es el protocolo. Es el protocolo lo que creo que es absolutamente injusto. O sea, evidentemente hay que separar al hombre y a la mujer cuando existe una situación de riesgo, pero no privar de algo tan sagrado como la libertad solamente por una mera denuncia sin pruebas objetivas. Justo. Porque una cosa es cuando existen lesiones o existen pruebas de algún tipo, y otra cuando la simple manifestación. Una persona no tiene que aguantar estar en un calabozo porque se ha denunciado, salvo que existan indicios de delito. Y los indicios de delito no pueden ser simple y llanamente una manifestación. La separación de ambos, de la pareja, perfecto, creo que eso es así, porque si no aquello puede terminar bastante peor. Pero no se puede arrasar en base a que existe una situación grave, que es cierta, que es la violencia de género, una situación muy grave que hay que atajar. Pero eso no puede llevar a que cualquier persona, por inocente, aunque sea inocente, termine en un calabozo por una mera denuncia. Eso es lo que yo creo, Marien, que tú te refieres. Es que has dado dos claves muy buenas. Una, la motivación económica. En estos casos que hablamos de las falsas denuncias de violencia de género, efectivamente, lo que dices, al iniciarse ese procedimiento paralelo está perjudicando a la custodia compartida. Al final hay un móvil normalmente económico, que la madre no quiere dar la custodia compartida al padre, etcétera, etcétera. Y otro elemento que has dicho muy importante es que precisamente la mayoría de personas que fallecen por violencia, que son asesinadas por violencia de género, no han denunciado. O sea, hay un alto que es que no denuncian, tienen miedo, o a lo mejor han denunciado y retiran luego la denuncia. O sea, son esas víctimas calladas, silenciosas, que luego encontramos que salen en las noticias. Hay una cosa que quería poner de manifiesto. A raíz del Convenio de Estambul, efectivamente, los países europeos tienen obligación de introducir en su legislación las leyes de violencia de género, porque la violencia de género es un problema que es acuciante, que existe, que es real, que se produce cada día. Ojo, estamos hablando de la cara oculta de la luna, de esas falsas violencias que pueden llevar otros móviles, pero la violencia de género, 50 muertas, asesinadas este año. El Tribunal Supremo, en esa famosa sentencia, que desde mi punto de vista y con todo el respeto debido no estoy en absoluto de acuerdo, bueno, dice que, pero yo no soy magistrado del Tribunal Supremo, evidentemente, y además esto sienta jurisprudencia, etcétera. Dice que no es preciso acreditar una específica intención machista, debido a que cuando el hombre agrede a la mujer, ya es por sí un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo, dice la sentencia. O sea, no es preciso, estamos hablando de violencia machista, que le está llamando ahora a los medios de comunicación violencia machista. Y resulta que dice el Tribunal Supremo que no hace falta acreditar una específica intención machista porque toda la violencia que de un hombre a una mujer ya de por sí lleva connotaciones de poder y machismo. Pues no. La mayoría sí, pero hay otras que no, que se producen en un ámbito
donde se falta el respeto mutuo, donde no existe esa consideración, se han perdido ya esos límites entre las personas que impiden moralmente pues vulnerar su persona, y se insultan, se amenazan, incluso se pegan. Pero la violencia de género pienso que es otra cosa. Es decir, la violencia de género entiendo que como ha sido descrita desde un principio, conlleva una intención de menoscabar pues, a la mujer en todos los sentidos. No es simplemente que tú me dices tal y yo te llamo cual. O sea, entonces tú me dices tal y cuidado, no me respondas porque te denuncio y vas al calabozo. Lo que estabas contando tú del caso que habías llevado, yo recuerdo un caso que he tenido, que efectivamente lo mismo, discusión de pareja, la mujer agrede físicamente al marido, había otros familiares en la vivienda, el marido la insulta pero no la toca, llaman a la policía, vienen, se les llevan a los dos, les ponen una orden de alejamiento mutua, a él le condenan por violencia de género, a ella por violencia familiar, ¿no? Corrígeme, sí. Violencia familiar. A él se le lleva todo un lío el procedimiento, el protocolo, y lo peor, para luego ser absuelto, es que se le hace un estigma porque la mujer se vaya a las unidades que hay ahora mismo, que existen de las comunidades autónomas, sí, de atención a las víctimas de la violencia de género, cuando no era una víctima de violencia de género, porque el marido ni la tocó, que de hecho había testigos, por eso luego simplemente la insultó, porque se defiende. Ella sí le pegó a él. Uh-huh. Y resulta que luego él, un estigma total en el colegio de los niños, como si fuera un maltratador, porque la mujer empezó a ir en estos centros atendida como víctima de violencia de género. El Tribunal Supremo lo que dijo es que se considera que cuando el legislador aprobó los tipos que sancionan la violencia de género, en modo alguno quiso introducir la exigencia de la valoración intencional. Es decir, intencional de dominación del hombre sobre la mujer para que el hecho fuera considerado como violencia de género. O sea, lo que dice el legislador es que la ley de violencia de género lo que viene a decir es que cualquier hombre que pegue a una mujer, o cualquier hombre que insulte a una mujer, o cualquier hombre que menoscabe psicológicamente a una mujer, por el hecho de ser pareja, ya conlleva violencia de género. O sea, eso que lo sepa todo el mundo, que nadie piense que la violencia de género conlleva una humillación, ni un menoscabo de la integridad moral, ni nada por el estilo. Simple y llanamente, cualquier hombre que atente con cualquier cosa de estas, violencia física, psicológica, etcétera, o incluso violencia económica, cuando no dan una pareja donde él trabaja y ella no trabaja y le niega dinero para subsistir, etcétera, eso se considera también violencia. No hace falta acreditar ningún tipo de motivación. El mero hecho de que haya una denuncia ya conlleva violencia de género. Y es que la violencia de género es muy grave y existe. Y ojo, estamos tratando temas que pueden ilustrar a la gente en otros puntos de vista, pero esto que nadie interprete que estamos diciendo que la violencia de género es un cuento. La violencia de género, dentro del articulado del Código Penal, para no aburrirlo, voy a decir someramente, conlleva el delito de lesiones del artículo 148.4 del Código Penal. Ese es el delito más claro, evidentemente. Cuando una persona denuncia que ha sufrido una agresión y tiene marcas de esa agresión, pues evidentemente entra dentro del tipo de violencia de género y debe denunciarlo. Tengo que decir que la mujer que sufre violencia de género no debe esperar ni un minuto a denunciar. O sea, la mujer que sufre violencia de género, la violencia de género, hablaremos con la psicóloga forense. Yo creo que es un defecto, un vicio, una falta de educación por parte del individuo que la comete. Y por lo tanto, quien lo hace una vez lo va a hacer más veces. Quien sufre violencia de género debe irse inmediatamente, denunciar inmediatamente, pero denunciar con todas las consecuencias. O sea, lo que ocurre en los juzgados de violencia de género es que hay muchas personas que denuncian sin saber bien si denuncian o no denuncian, y luego al día siguiente se arrepienten y no declaran ante el juzgado. Ahora, si eres acusación particular, no vale la dispensa, tienes que declarar. Pero ha sido muy común hasta ahora, e incluso ahora, cuando no existe acusación particular, pues que luego al día siguiente se lo piense bien y diga, joder, es que yo creo que esto me he pasado y tal. No. Si se denuncia tiene que ser con seriedad, pero mi recomendación como abogado es que quien sufre violencia de género lo denuncie desde el minuto 1. Dicho esto, luego existe el artículo 153 del Código Penal, menoscabo psíquico o lesiones constitutivas de delito leve. El menoscabo psíquico, pues evidentemente nos lo puede explicar mejor Marien.
¿A qué se puede referir el menoscabo psíquico? Sí, el menoscabo psíquico. Bueno, el daño psíquico, el daño psíquico se valora con cualquier tipo de trastorno, de padecimiento, ya sea afectivo, psicológico, estrés postraumático, es lo más habitual en estas víctimas. El estrés postraumático, trastornos de tipo ansioso-depresivo, trastorno emocional. Es terrible, bueno, o delitos leves también, o golpear o maltratar a una mujer sin causar lesión. Es terrible vivir bajo una situación de miedo. Es terrible vivir. Yo supongo, ahora dice la gente, bueno, es que las parejas se separan muy pronto. Ahora nadie aguanta bueno, es que ha habido épocas donde se aguantaba muchísimo. Se aguantaba muchísimo, tanto la mujer principalmente como el hombre. Sí. Entonces, sufrir violencia psíquica, psicológica. Ojo, esto ya no solamente la mujer, sino también el hombre. Sí. Esto es terrible. Entonces, haber vivido en un matrimonio donde la mujer ha tenido que aguantar violencia de género durante años porque estaba socialmente mal visto, el denunciar, no estaba verdaderamente respaldado por la ley, por la sociedad, y además pues suponía separarte del matrimonio en un momento en el cual la familia era el estandarte o el pilar fundamental de la sociedad, pues era terrible. Pero debe ser horroroso vivir en una familia donde eres víctima de violencia de género. Es que además, ¿sabes por qué no denuncian? Porque hay un concepto que es la codependencia. Estas personas víctimas se vuelven codependientes del maltratador, de esa persona que ejerce el poder sobre ellos y el control. Y tienen miedo, son codependientes. Por un lado, por un lado tienen miedo y temor, y luego pasan como una especie de amor-odio, porque ese tipo de sujeto maltratador luego suele arrepentirse a veces y tener buenas palabras en determinados momentos. Es como una subida y bajada. Y sufren este problema, que además estas víctimas deben tratarse porque pueden caer si se separan, si logran al final separarse de su agresor, son como carne de cañón para volver a caer, a tener otra relación parecida. Relaciones tóxicas. Sí, parecida, porque ya son ese tipo, ese perfil de persona. Tengo una pregunta. ¿La comisión de este tipo de delitos con tu trayectoria, crees que la nacionalidad juega un papel importante, dado que quizás... Bueno, no tanto la nacionalidad no es importante. Es más bien la cultura y la educación. O sea, imagínate si en España existe, que ahora daré una pequeña estadística para no aburrir, existe violencia de género, que somos uno de los países de Europa donde menos violencia de género hay, aunque hay mucha, porque 50 víctimas al año es horroroso, pero no sabemos lo que hay por ahí, sobre todo en los países nórdicos, estos países donde la gente no socializa, porque curiosamente los países mediterráneos, como son Grecia, Italia, España, hay menos violencia de género que en el norte de Europa. ¿Por qué? Pues probablemente porque somos más expansivos en nuestra personalidad, porque socializamos, porque gritamos, no lo sé. Pero a mí estas clases, cuando escuchas a uno hablar de los suecos o de los daneses, estas clases de civismo que te dan, es todo falso. La violencia de género que existe dentro de la puerta de su casa es tremenda comparada con España. Entonces, no es tanto. Yo esto, pues hombre, es una cuestión más bien cultural. Pero cultural, bueno, es que, por ejemplo, en África no existen ni datos de la violencia de género, es algo habitual. Sudamérica, que me perdonen los latinos, nosotros somos latinos también, pero latinoamericanos que nos estén escuchando, la violencia de género que hay es tremenda. Países, la mitad que España, tienen 4 veces la violencia de género que hay en España. Ahora daré una estadística, si da tiempo. O sea que más bien es una cuestión cultural. Es decir, la cultura de la dominación del hombre sobre la mujer. Esto que dice determinadas personas en la política, la sociedad patriarcal, pues es cierto. Es cierto que existe una sociedad, siempre ha existido una sociedad patriarcal, como ha existido en otras épocas de la historia el matriarcado, pero el patriarcado consistía en el protagonismo del hombre que toma las decisiones, y la mujer, que a lo mejor es la que dirige por detrás todo, pero está sometida a ese protagonismo del hombre, donde el hombre es el que decide, el hombre es el que tal, y veíamos las sociedades, por ejemplo, en principio del siglo XX, pues pocos académicos había mujeres, ninguno. Abogadas, pues prácticamente ninguna. Algunas se tenía que disfrazar de hombre para ser. Entonces es cultural, más que de nacionalidad. O sea, no creo que una persona puede ser española y tener una cultura distinta por proceder de otro lado y ejercer violencia de género. ¿Y una persona con historial de maltrato repite ese comportamiento? ¿Suele reincidir en ese comportamiento? ¿Una persona con un historial
de maltrato. Existe de todo. Lo que está claro es que es muy común. Es muy común la reincidencia entre personas que cometen estos delitos. Ya tienen antecedentes por violencia de género, pero puede ser un hecho puntual. Eso yo creo que más bien Sí, puede haber, efectivamente. Ahí está el perfil del agresor, del maltratador, que ya es este machista, controlador, el típico perfil, estereotipo que va a repetir, y luego hay hechos puntuales en un contexto específico. Luego la persona puede saber lo que ha ocurrido, un arrepentimiento y no volver a suceder. Pero es verdad que el perfil del maltratador va a repetir modelo, porque es así. El que está ejerciendo una superioridad, un control, una posesividad, un maltrato, ya sea psicológico, verbal, o llega al maltrato físico, suele tener ese patrón. Sí. Los medios de comunicación tienden mucho a ocultar los datos. O sea, si vivimos en una sociedad tan políticamente correcta, tan almidonada, que solemos ocultar los datos de procedencia a las personas y todo esto. ¿Tú consideras que el tema cultural, la procedencia el tema cultural influye muchísimo? Sí. Influye mucho. O sea, la pregunta que decías es que es así. Es algo de arraigo ya de familia, el modelo. Ten en cuenta que conformamos nuestra personalidad desde niños y lo que vemos en casa. Entonces, si ves que ya el modelo de familia, incluso a lo mejor tu padre ejercía un poder fuera de lo normal, muy dictatorial con tu madre, y la madre se callaba y era sumisa, pues muchas veces repite modelo, a no ser que sea un niño que de repente vea que eso estaba mal y se vuelve de otra manera, pero las estadísticas suelen marcar, y el tema cultural influye mucho, sí. Bueno, al respecto voy a dar algunos datos para que las personas que nos están escuchando sepan más o menos de lo que estamos hablando. En Europa, el país donde más violencia de género hay es Finlandia. Seguido de Hungría, Irlanda del Norte y Letonia. Los que menos, pues sorprendentemente, Grecia, Eslovaquia, Italia, y luego seguidos de España, Países Bajos y Lituania. O sea que eso del Mediterráneo... Me has dejado de piedra con lo de Finlandia. Finlandia. No sabía ese dato. Finlandia. Los países, yo siempre lo he dicho. Piedra me he quedado. El que no sale a la calle está todo el día metido en casa tomando alcohol, termina como... Tomando alcohol y sin luz. Tantas horas. Eso no puede ser también bueno. Dicen que el índice de suicidios en los países es muy alto. Sí. Otro dato que se oculta. ¿Verdad? Que también se oculta, porque dicen que no se quiere hablar del suicidio nunca, porque dicen que contagia a la gente del suicidio. Y es como algo tabú en los medios siempre. Los medios tienen muchos tabús. En una sociedad además libre como la nuestra, que debería ser libre en todos los sentidos, deberían darse los datos abiertos, con la procedencia de la persona que maltrata, del asesino. Pero es cierto que cuando muchas veces hablamos de África, pero bueno, en Finlandia, ¿verdad? Es un país, como tú has dicho, que se va al sol. ¿A qué hora se va al sol en Finlandia? No sé, no a las 3 de la tarde. A veces no tiene sol, ¿no? No tiene sol nunca. Pues eso no puede ser, ser sano. ¿Como Noruega? No, Noruega tiene más sol. Les falta vitamina D también. Les falta. Bueno, algo tienen vamos a ver la comparativa. Que no nos oigan, que seguro que hay muchos finlandeses muy buena gente. No, pero es la estadística, no tiene nada que ver. Porque el ser finlandés no significa... Tengo algunos amigos finlandeses. Es donde más violencia de género hay de Europa, pero eso no significa que los finlandeses sean maltratadores. O sea, que estarán encerrados y a lo mejor ha dado ese factor psicológico en algunas personas para que desarrollen. En todo caso, ¿esto se soluciona, este problema, con leyes penales, así, esta problemática simplemente, o habría que dar un paso más? Habría que dar un paso más. La ley penal lo que viene ya es a poner la última ratio, que se dice, es decir, a poner freno a lo que ya ha desbordado cualquier otro tipo de medidas. Pero evidentemente esto es un problema educativo. Es un problema educativo donde probablemente habría que plantearse hasta el modelo. Fíjate lo que voy a decir, me voy a meter en un jardín que no es el mío, que es el modelo de pareja. El modelo de pareja tradicional, el modelo que todos conocemos, el modelo que todo el mundo, bueno, que todos conocemos, pero mucha gente, ahora hay muchos tipos de parejas, ¿no? Pero toda la vida la pareja ha sido dos personas, y bueno, pues ese modelo de pareja tradicional yo creo que está en crisis. Desde este punto de vista. Total. Primero porque hay un número de divorcios gigantes.
Entonces, bueno, pues cuando no había divorcio, cuando estaba prohibido, pues evidentemente la gente se mantenía casada. Pero hay un momento, pero luego después es que existe la violencia de género, bueno, pues se ve latente en la sociedad. Entonces no es el derecho penal el que tiene que resolverlo. Probablemente tienen que ser otras cosas, y empezando por la educación, en lo que hablamos en todos los programas, la educación en casa y la educación en la escuela. Y desde mi modesto punto de vista, pues que las relaciones personales hoy día pues son muy distintas a como eran antes. Y entonces, bueno, pues habría que encajarlo todo de otra manera para que estas situaciones no se produjesen. Desde luego, el derecho penal no resuelve prácticamente casi nada. Lo que viene es a intentar, bueno, pues dar una solución a lo que ya se ha desbordado. Cuando matan a alguien, eso ya no tiene solución. Lo importante es llegar a que no se cometa ese asesinato. Al respecto de la educación, pues vamos a poner ejemplos, porque como no vamos a ser políticamente correctos, yo voy a dar casos, cifras de lo que ocurre, por ejemplo, en África no hay cifras. Entonces, bueno, pues las estadísticas no funcionan y no tengo datos. Pero, por ejemplo, sí tengo de América Latina, feminicidios. Entonces, países que voy a describir para que nos hagamos una idea de lo que está ocurriendo en estos países. En España llevamos 50 asesinatos este año. El año pasado hubo menos, hubo en todo el año 48, que ya está bien, 49, perdón, ya está bien, 49 asesinatos. Bueno, Bolivia es un país con 12 millones de habitantes. Entre enero y agosto de 2020 fueron asesinadas 83 mujeres. Colombia es un país con 51 millones de habitantes, aproximadamente como España. Hasta septiembre habían sido asesinadas 445 mujeres. Barbaridad. Durante la cuarentena se alcanzó la cifra de 243 feminicidios. 243 en cuarentena. Costa Rica, que tiene 5 millones, tiene como Madrid, tiene 10, hasta de enero a septiembre, 10 asesinatos de mujeres. Ecuador, aquí tenemos muchos ciudadanos ecuatorianos, 17.800.000 habitantes. Bueno, desde enero hasta marzo de 2020 habían sido asesinadas 17 mujeres. Desde 2014 hasta marzo de 2020, 748 mujeres. El Salvador, 6,3 millones de habitantes. Estamos hablando de países que son prácticamente como la Comunidad de Madrid. Hasta el 31 de agosto de 2020, desde el 1 de enero hasta agosto de 2020, 71 mujeres asesinadas. Guatemala, bueno, así todo. O sea, y ya nos vamos a... Bueno, por ejemplo, en los primeros 8 meses del año, en Venezuela, que tiene 28 millones de habitantes, fueron asesinadas 172 mujeres. O sea, que sí tiene que ver el tema, entiendo que cultural. Sí. Evidentemente, las leyes penales sirven para atemorizar al delincuente primario, sobre todo. Es decir, poner un freno. Si tú sabes que haciendo algo vas a ser condenado, pues indudablemente que vas a ser detenido, que vas a pasar indudablemente... Pues hombre, el que no tiene el límite moral, pues tiene por lo menos el miedo. Eso está claro. Pero no se soluciona solamente con eso. Se soluciona con la educación de pensar que no se puede maltratar a ningún ser vivo. Ya no solamente a una mujer, sino ni a un hombre ni a un perro. O sea, que el maltrato es algo que debería distinguir a las bestias de los seres humanos, aunque los seres humanos seamos la peor de las bestias. Tú cuando recibes cuando recibes en tu despacho a clientes, tienes en cuenta también, o sea, ves que hay una prevalencia de personas de otra nacionalidad cuando estamos hablando de o españoles o de alguna zona, alguna región, algo. O sea, tú has hecho tu pequeña estadística de esto. Pues mira, valorando así, haciendo un poco, pues no he hecho la estadística. Porque he tenido casos de españoles, o sea, que no son todos de fuera. No. He tenido... Ojo. Ya. Ojo, Por eso. Haciendo mi pequeña estadística, pues es verdad que sí tengo latinoamericanos, han venido víctimas que su pareja
marido, en este caso casos que eran reales, vamos. Sí eran de cultura latinoamericana, o sea, de países latinoamericanos, pero he tenido también españoles. De hecho, hay un caso que puedo decir, inclusive, puedo decirlo, porque ahora es algo que ha salido en prensa. Yo creo que ya lo mencioné en otro de los programas, que de una de las víctimas que hubo en el año 2019, Romina Celeste, el caso de Lanzarote. Sí. Yo valoré a la mamá de Romina Celeste y era español, que está en prisión, ingeniero industrial, alto, digamos, nivel educativo. Y vamos, fue un caso muy sin parangón. Yo puedo decir que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el nivel cultural ni la educación. La educación sí, pero la educación de otro tipo. Efectivamente. En valores. En valores. O sea, no tiene nada que ver la violencia de género. No la educación de formación, sino los valores. Esta persona, aparentemente, que podía parecer... Claro, es que atrocidad, que además no solo fue un asesinato, fue un descuartizamiento. O sea, una profanación de cadáver. O sea, que ha habido muchos delitos ahí añadidos. Maltrato previo, que víctima que fue a intentar denunciar, retiró denuncias, el típico perfil de víctima, y luego descuartizamiento y... Cuando se ha dicho siempre... Terrorífico, un caso impactante. Estas matizaciones, no lo digo por ti, Marién, sino que se oyen mucho, es que es de familia bien, es que es de familia no sé qué. Sí. Hubo un tiempo donde evidentemente la inmensa mayoría de las personas no tenían acceso a la educación. Existían unas diferencias sociales tan grandes que evidentemente solamente las personas que tenían un estatus social determinado accedían a esa educación, que no solamente era una educación en temas científicos o técnicos, sino también humanísticos, tal. Entonces, ahí sí se entendía que la persona que, por ejemplo, que estaba viviendo todo el día en el campo, que no estaba escolarizada, etcétera, podía tener un comportamiento distinto en este sentido. Pero hoy día, que todo el mundo está escolarizado, que todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación, que todo el mundo no tiene absolutamente nada que ver el estatus social ni nada por el estilo. Ha sido mala mi apreciación. A lo que me refería, que no era no era alguien que pudiera parecer, ¿sabes? Pero efectivamente no tenía esa educación en valores. No sabemos realmente qué educación ha tenido, cómo es la familia, no tengo datos. Porque yo realmente a quien no he valorado a este señor. O sea, yo a quien he valorado es a la mamá de la víctima, porque fue un duelo, yo creo que lo mencionó en otro programa, fue un duelo prolongado por unas diligencias, ¿cómo se llama?, dilaciones indebidas, que al final esta persona no se había sido juzgada, y bueno, pues oye, el querer resolver el duelo de que metan en prisión, de que haya una condena para los familiares, es como, ya doy por zanjado que ha habido una sentencia. Entonces yo la valoré a la mamá. Bueno, en España es curioso, hay un dato aquí que bueno también nos puede dar a entender un poquito esto de la cultura de educación. La ciudad, la comunidad autónoma donde más... las comunidades autónomas donde más y menos delitos se producen de este tipo. La que más es Melilla. Melilla tiene está absolutamente destacada en este triste aspecto. Le continúa La Rioja, curioso, ¿eh? Y luego las Islas Baleares, que es un sitio maravilloso, mediterráneo. Se supone que la gente tiene que estar un poquito más relajada. Y curiosamente, la Comunidad de Madrid es de las últimas. Es donde casi menos violencia de género, junto con Cataluña, y la que menos es el País Vasco, donde menos violencia de género hay. Comunidad de Madrid, Cataluña y donde menos en el País Vasco. O sea, podría parecer que ciudades más estresantes, más conflictivas, más como la Comunidad de Madrid o Cataluña, que tiene Barcelona, que tiene poblaciones grandes, donde la gente vive un poquito más al límite, pues son donde menos, en proporción a los habitantes, menos violencia de género hay. Curioso. Es curioso, sí. pero y bueno, yo lo que querría decir a todas las personas que nos están escuchando, que no malinterpreten el programa, estamos viendo todos los puntos de vista que se pueden producir en la violencia de género, pero la violencia de género es un problema gravísimo y por eso merece una atención especial por parte de los poderes públicos. Y mi recomendación, cuando la vuelvo a repetir, que no esperen a denunciar, que cuando una persona sufre violencia de género, violencia física por supuesto, que denuncien. Y si es violencia psicológica no se puede probar, pues que se marchen, que hay muchos hombres y mujeres, bueno, en este caso hombres, por el mundo y no tienen por qué aguantar a un maltratador.
¿Quieres añadir algo más? Sí, lo que estabas diciendo, efectivamente, que corten, porque lo que decías, el maltrato psicológico es algo que no se puede demostrar, porque es verdad, porque no se admite, porque a veces, aunque haya una persona que padece depresión o padece ansiedad o algo, ¿cómo dices que es causa de? Puede ser causa de muchas cosas, y entonces en justicia, legalmente no. Entonces que corten esa relación, que efectivamente que la vida es muy bonita, que hay muchas personas maravillosas y que también solo se puede estar muy bien. Mejor solo, Claro, ¿verdad? que sí. Que mal acompañado. Siempre, mejor solo Sí, que mal acompañado. por eso. Muchísimas gracias, Sí. Laura. No, un placer, hemos estado muy bien acompañadas. Me ha encantado el programa, ¿eh? Ha sido una... bueno, Dentro de que es un tema delicado, pero ha estado muy ameno. José muy bien, Carlos, pues me muchas alegro gracias. mucho. Gracias a vosotras, Enhorabuena. gracias a vosotras por vuestra intervención y gracias a todos los espectadores de Click Radio TV. Hasta la próxima.